Los 100 días de gobierno de Horacio Cartes, concentración de poder, autoritario, represión, recortes sociales y aumento de la pobreza y la desigualdad. En la medida en que sale a la superficie el contenido del nuevo rumbo en el escenario de la realidad social y política, crece la incertidumbre, la angustia y la decepción de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, porque en la medida que crece la macroeconomía del agronegocio, aumenta la pobreza y el malestar social. Este nuevo gobierno no ha dado muestras de pretender cambiar este estado de cosas. El crecimiento macroeconómico del 14% tiene una correlación contradictoria y sin sentido, porque simultáneamente se produce la recesión económica hacia abajo y la clase media. El gran crecimiento económico tiene un efecto paradójico porque al mismo tiempo se produce una gran disminución del nivel de consumo de la población, aumenta el desempleo, la pobreza y la miseria. En resumen, a los 100 días de gobierno empieza a develarse que el contenido del nuevo rumbo no tiene brújula hacia el horizonte de la patria soñada, no tiene perspectiva hacia un mejor porvenir a favor del pueblo paraguayo, se mueve exclusivamente para aumentar el privilegio y la acumulación a favor de los sectores económicos más poderosos, las transnacionales y un puñado de familias privilegiadas. En estos primeros 100 días de gobierno, el presidente Horacio Cartes, de manera apresurada e inconsulta, a espaldas de la ciudadanía y con el apoyo de una mayoría parlamentaria, ha aprobado leyes con las que concentra superpoderes para la implementación de un modelo económico de corte neoliberal que no significa otra cosa que una mayor concentración de la riqueza y medidas antipopulares para la mayoría de los paraguayos y paraguayas. Como primera medida para iniciar la articulación de su fuerza política, el cartismo procedió a la cooptación, compra de voluntades de las cúpulas de varios partidos, firmando el Pacto de Gobernabilidad Neoliberal, denominado Pacto Azulgrana, situación que posibilitó la rápida aprobación de la ley de militarización, la ley de responsabilidad fiscal, ley de alianza público-privada y la firma de un decreto antiecológico que anula la ley de protección del medio ambiente. Recortes sociales y desabastecimiento. Los 100 días fueron un castigo para el pueblo pobre. Fue tiempo perdido sin inversión social, sin inversión en infraestructura. El cartismo, con la excusa de una crisis presupuestaria, atenta contra la política de protección social del Estado. De esta manera, se intenta eliminar la concepción de los derechos sociales a la gente, Tecoponá, tercera edad, unidad de salud familiar. No se generaron puestos de trabajo. La agresión a los derechos sociales del pueblo se expresa con hospitales desabastecidos de los más elementales medicamentos. Los trabajadores de la salud y la educación fueron lesionados en sus derechos laborales con sistema de jubilación que no garantiza una vida digna a los docentes. En el campo se agrava la crisis campesina. La violencia contra los campesinos pobres y las comunidades indígenas ha ido en aumento y como negación de los derechos humanos se criminalizaron las luchas sociales con asesinatos selectivos de dirigentes campesinos, 132 dirigentes. Actualmente, las Fuerzas Armadas crean terror interrumpiendo en horas nocturnas en viviendas campesinas por fuera de su objetivo de combatir el EPP. Entre tanto, el agronegocio aumenta su lucro con pago de impuestos insignificantes. Horacio Cartes vetó la ley del impuesto a la soja, dando vía libre al avance de la sojización a costa de la destrucción de la agricultura campesina y del medio ambiente. En 100 días, el gobierno de Horacio Cartes crea las condiciones jurídicas para el despojo de los bienes públicos. Es radicalmente diferente a los 100 días del gobierno de Fernando Lugo,
que en 100 días ha creado las condiciones para que el Estado implemente los programas de protección social con fuerte inversión en infraestructura, generando una proyección social bajo la consideración de que los pobres son sujetos de derecho, creándose así un horizonte de cambio que fue apoyado con entusiasmo y esperanza por el pueblo pobre. El pueblo que se benefició con la política social del gobierno de Fernando Lugo reconoce que el mismo abrió un proceso de cambio a favor de la mayoría, con una práctica democrática pluralista e incluyente en la administración pública. En consecuencia, hoy la mayoría quiere recuperar su democracia participativa y pluralista, que le fue despojada por el golpe de Estado parlamentario del 15 y 22 de junio del 2012. Saludamos y apoyamos las movilizaciones populares y ciudadanas. Entendemos que estas justas movilizaciones tienen niveles y enfoques diferenciados. El objetivo de la gran movilización nacional de las organizaciones campesinas y sindicales del 28 de octubre fue contra el despojo de los bienes públicos a través de la Ley de Alianza Público-Privada, y la movilización del 15 de noviembre fue por iniciativa de ciudadanos y ciudadanas indignadas, convocadas por redes al inicio. Fue una respuesta a la situación de impunidad y tráfico de influencia que es hábito propio de políticos formados bajo el modelo de Estado prebendario. Ante la amenaza de más despojo de los bienes públicos, aumento de la inseguridad y pobreza, consideramos que corresponde extender las reivindicaciones a favor del pueblo. En consecuencia, reafirmamos que el Frente Guazú está en contra de las viejas estructuras prebendarias, más aún contra el proyecto neoliberal entreguista de Cartes. Finalmente, ante la situación de malestar social, cultural y político de la ciudadanía y el pueblo pobre, llamamos a la construcción de la unidad patriótica para defender los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y para enfrentar a un modelo económico entreguista. Esta es la única forma para que la indignación ante el abuso de poder, la amenaza de pérdida de soberanía y la eliminación de fuentes de trabajo pueda derrotar a través de la organización de la resistencia a la política neoliberal y autoritaria de Cartes. Por consiguiente, con la unidad, organización y movilización, defenderemos los bienes de la República y reconquistaremos los derechos sociales del pueblo.